Hola, en este video te voy a explicar cómo analizar e interpretar un flujo de efectivo. En este ejemplo vamos a estudiar la empresa que se llama Costco, quizás has escuchado de esta empresa, y vamos a ver qué tan bien o qué tan mal están sus números. Después, al final del video, te vas a poder dar cuenta si los números de un flujo de efectivo te son útiles para el análisis de una acción. Me gustaría primero empezar identificando cuál es la diferencia entre un flujo de efectivo y un estado de resultados, porque ambos pueden ser confundidos, ya que ambos tenemos ingresos y tenemos algunos gastos. Entonces, en el tema del estado de resultados, básicamente podemos vaciar todas las ventas. Generalmente la primera línea que nosotros tenemos hasta arriba es la cantidad de las ventas que tiene la empresa. Pueden ser ventas, sales o revenue. Estas son las ventas que cada trimestre va representando o va reconociendo la empresa como ha estado a través de la historia. Después también lo que hace es reflejar todos sus gastos en distintas cuentas hasta el final quedarse con la utilidad neta. El detalle es que el ingreso que la empresa refleja en su estado de resultados puede ser en efectivo o incluso estas ventas que tiene aquí reconocidas pueden ser pero por medio de un crédito. Es decir, que vendieron a través de crédito y esa venta como tal no entró al banco de la empresa, pero aún así contablemente la reconoce. Y esa es una de las principales diferencias que tenemos frente al flujo de efectivo. Es decir, en un estado de resultados sí tenemos ganancias y gastos, pero también tenemos ganancias ya sea por efectivo o por crédito. Mientras que en un flujo de efectivo nos enfocamos a las ganancias que están meramente identificadas como un ingreso en efectivo, es decir, excluye todo lo que es ingreso por crédito. Esto nos va a ayudar para poder saber realmente cuánto efectivo entró a la empresa, cuánto efectivo entró a la cuenta bancaria de la empresa. Por eso es muy útil poder complementar con un flujo de efectivo cuando haces tu análisis fundamental. En este caso, el flujo de efectivo te va a ayudar entonces a saber realmente de todas las operaciones que tuvo la empresa, con cuánto efectivo se queda al final del periodo. Y vamos a ver entonces el ejemplo de Costco. Esta empresa nos dice que tenemos, o que tuvo más bien, para su año fiscal 2023 estos resultados reportados. Y el flujo de efectivo te vas a dar cuenta que tiene varias partes. Vamos a empezar primero con estas tres líneas. La primera línea es Net Operating Cash Flow, o como tal tú también lo puedes escuchar en español, como flujo operativo. En el flujo operativo vas a tener todas las operaciones, o más bien todo el ingreso que tuviste por las operaciones. Así de sencillo. Después tenemos la línea que es el flujo de inversiones o Net Investing Cash Flow. En esta línea tú vas a poder ver lo que gastó la empresa por medio de su inversión o lo que estuvo invirtiendo. Si tuvo un gasto o una inversión, vas a ver ese número de forma negativa, como lo tenemos aquí. Por ejemplo, en 2022, Costco invirtió 4.7 mil millones de dólares y por eso lo tenemos en negativo. Vas a escuchar muy común que en un flujo de efectivo tienes el signo de menos porque es una aplicación, es decir, tuvo un gasto y salió dinero de la cuenta bancaria de la empresa. Mientras que un número positivo se refiere a un ingreso a la cuenta bancaria de la empresa, por eso tenemos este número aquí en positivo. Entonces, en flujo de operaciones, 2022 tuvimos un flujo positivo de 7 mil millones, un flujo negativo en la parte de inversión neta o flujo de inversión de menos 4 mil millones. Aquí tuvo que invertir para hacer operación, crecer, invertir en más edificios, etc. Algunos nuevos almacenes, por ejemplo. Si este número fuera positivo, significaría que entonces tuvo un ingreso de dinero. ¿Cómo pudo haber tenido un ingreso de dinero? Normalmente es por la venta de algún activo fijo que tuvo la empresa. Si la empresa vendió algo, significa que le representa ingreso para su cuenta bancaria. Y finalmente, la tercera línea que nosotros podemos reconocer en el flujo de efectivo es el flujo de financiamiento, o también lo puedes encontrar como Net Financing Cash Flow. Este flujo de financiamiento se puede referir al dinero que la empresa recibió por un financiamiento o que está pagando porque está pagando un financiamiento, porque tuvo un financiamiento previo y tiene que estar pagando.
Aquí también en esta línea puede estar reconociendo incluso emisión de acciones. Si emite acciones o tiene un ingreso por emisión de acciones, lo vas a ver aquí reflejado positivo. Negativo, si pasa lo contrario, si la empresa empieza a recomprar acciones, va a tener que desembolsar dinero y tú vas a ver aquí esta cantidad como negativo. Otra opción que también tiene es que la empresa puede estar haciendo pago de dividendos y ese también se va a reflejar aquí como un número negativo. Entonces aquí, por ejemplo, para el 2022, Costco tuvo una cantidad negativa de menos 3,000 millones como flujo de financiamiento. Significa que quizá o estuvo pagando deuda o estuvo pagando dividendos o quizá también hizo recompra de algunas acciones. Finalmente tenemos una línea que se llama Exchange Rate Effect, tal cual es el efecto del tipo de cambio. Este efecto de tipo de cambio lo vas a ver sobre todo en empresas que tienen operaciones fuera del país en donde está registrada. Por ejemplo, Costco puede estar registrado en Estados Unidos. Si tiene operaciones fuera de ese país y tiene ingresos en una moneda diferente, necesita hacer el tipo de cambio o hacer ese cambio en base al tipo como está la moneda local, hace el tipo de cambio tal cual y esa diferencia es la que refleja aquí en el flujo de efectivo. Finalmente, si tú sumas las tres primeras cuentas, que es tu flujo operativo, tu flujo de inversión y tu flujo de financiamiento, más el tipo de cambio o efecto de tipo de cambio, la suma total te va a dar tu cambio de caja neto o net change in cash. Este menos 1,000 millones es el cambio que tuvo en la caja, en este caso para el 2022 de Costco. Este cambio neto lo vas a comparar frente a cómo tenía el efectivo al inicio del periodo la empresa. En este caso, por ejemplo, tenemos 8,9 mil millones de dólares con los que empezó en el 2022 Costco. Pero como ya vimos, tuvo un cambio negativo de menos 1,000 millones. Por lo tanto, al final, si tú sumas estos dos, puedes calcular cómo cerró la empresa en su efectivo. La suma de los dos son 7,800. Este 7,800 es el que vas a ver aquí identificado como Cash End of Period o efectivo al final del periodo. Entonces, tú sumas tus tres tipos de flujos que tienes más el efecto del tipo de cambio y te da tu flujo neto al periodo que estás evaluando. Ese flujo neto lo sumas o lo restas al inicio frente al efectivo que tenías al inicio del periodo y te va a dar tu efectivo al final del periodo. Aquí, por ejemplo, cerró con 7,800, pero en el 2023, su año fiscal 2023 ya cerró en 11,300. Es decir, su flujo de caja aumentó, o más bien su caja al final del periodo aumentó, lo cual es una muy buena noticia. Aquí vale la pena que te enfoques en algunos puntos para las empresas que vas a analizar. Primero, revisa que las empresas generalmente tengan un flujo positivo, un flujo operativo positivo. Esto es algo muy bueno, significa que de las ventas que tienen, generalmente se quedan con dinero positivo después de pagar todos los gastos que tengan que pagar. En este caso, por ejemplo, Costco parece ser que tiene flujo operativo histórico bastante bueno. Eso es una buena noticia. Después, el tema del flujo de inversión. Es muy normal que las empresas estén invirtiendo para crecer, por lo tanto es bueno que tengamos aquí un número negativo porque significa que están invirtiendo para poder crecer más. En el tema de la línea de net financing o flujo de financiamiento, es bueno que la empresa esté pagando en caso de que tenga financiamiento, por lo tanto un número negativo aquí también es bueno, es una buena noticia. El efecto de tipo de cambio no tenemos como tal una manera de decir si está bien o si está mal, es más bien una forma de representar que la empresa tiene operaciones fuera del país en donde está registrada y eso nos ayuda a evaluar el cambio neto en caja. Aquí lo que vale la pena al final es evaluar si la caja al final del periodo va aumentando, significa que la empresa va recolectando más efectivo y eso es muy buena noticia. Aquí, por ejemplo, del 2012, 13, 14, vemos como año con año ha mantenido un buen número en caja y no solo lo ha mantenido, sino que lo ha aumentado. Si nos vamos más para los años más recientes, hasta el 2013 incluso, tenemos un número récord comparado con años anteriores, 11,300 millones. Es un número muy bueno, ha estado aumentando año con año y eso es buena noticia.
Finalmente, un par de razones financieras que nos pueden ayudar a entender un poco más el flujo de caja y saber si la empresa es buena o está generando un buen nivel de caja. Nos podemos ayudar con la razón financiera que se llama Free Cash Flow. Una forma sencilla de calcularla, no es la 100% la correcta, pero es una manera muy fácil y rápida de poder tener una estimación de un flujo libre de caja. Es sumando el flujo operativo más el flujo de inversión. El cambio neto, de inversión que tengamos nosotros. En este caso son los 11,000 más los casi 5,000 millones negativos que tenemos, y eso nos da un flujo libre de caja de 6,000 millones. Si al final la empresa se queda con un número positivo aquí, significa que después de pagar todo lo que necesite pagar para poder reinvertir o mantener esa inversión, tenemos un número positivo. Significa que sus operaciones son muy buenas. Están generando lo suficiente para pagar el monto de inversión que necesita para mantener su operación e incluso para crecer. Entonces, esto es un buen indicador. Tú lo vas a ver también representado como un porcentaje o lo puedes comparar contra las ventas. Free Cash Flow contra las ventas totales que tenemos aquí arriba. Y si ves números positivos, 3, 4, 5, 6%, también es un muy buen indicador. Si tienes curiosidad de empezar a revisar más información con Excel, entrar en esta plantilla, por ejemplo, me puedes escribir a exifincontacto@gmail y con gusto te puedo compartir esta plantilla. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.